¿Cómo están, hermanos? Muy buenos días. Gracias por conectarse esta mañana a nuestra transmisión en vivo. Nosotros somos la Iglesia Vida Nueva y siempre es un gusto y un placer poder llegar a sus hogares a través de estas conexiones que tenemos en este tiempo. Bueno, quería agradecer esta mañana a nuestro equipo de Vida Nueva Kids, siempre agradecidos por ellas y por ellos también los que están colaborando tras cámaras en ayudarnos a cumplir esta responsabilidad de transmitir las verdades bíblicas a nuestros hijos. Así que yo quería agradecer esta mañana al equipo que está formado por Vicky, por Tatiana, a Katy. Hoy creo que Miguel también ha estado participando. También quería agradecer a Fiorella, a Elena y a mi esposa. Gracias por colaborar con nosotros, porque siempre es un privilegio servir al Señor, pero también es una gran responsabilidad, y agradezco el tiempo que ustedes invierten en esa labor. Esta semana también nuestro diácono Diego nos guió en el tiempo de oración, y quiero agradecerle también a él por su participación y su labor que realiza aquí en la iglesia. Ahora, durante esta semana sí tuvimos una semana bien complicada. En nuestro país se dieron noticias que realmente han dolido a mucha parte de la población. Hay personas que han sufrido a consecuencia de esto. Entonces hemos venido orando en estos días por esta situación política bien complicada en la que estamos, donde se han ido revelando cosas que quizás la mayoría de personas no imaginó. Pero sin embargo, nuestra esperanza no está en la política, no está en las personas que representan justamente este tipo de pensamientos, sino más bien en la persona de Cristo, en nuestro Dios, en nuestro Salvador, y en Él realmente sí nosotros podemos descansar. Así hemos estado enseñando, ya esta es la tercera semana en la que hablamos acerca de una fe inquebrantable. Y espero que esta enseñanza sea propicia para la necesidad que tú tienes el día de hoy, sabiendo pues que la mayoría de nosotros está tratando de luchar, tratando de sobrevivir, tratando de acomodarse a estos cambios que se han venido dando ya por un buen tiempo, pero sin embargo siempre tenemos la esperanza, guardamos la esperanza de que nuestro Dios a través de su palabra nos va a ayudar y nos va a guiar justamente a poder alcanzar estos propósitos que Dios tiene para nosotros. Así que yo quería compartirte esta mañana. Vamos rápidamente al libro de Segunda de Pedro, donde yo quiero empezar un poquito pensando, trayendo el pensamiento principal a lo que yo quería compartirles el día de hoy. Y venía pensando un poco en esto porque el apóstol Pedro, allá en sus años de fe, en su integridad, en todo lo que ha aprendido con el Señor, creo que es importante reconocer lo que él dice a través de este pasaje. Vamos a leer del versículo 3 hacia adelante, enfocándonos a algunos versos que están ahí. Yo quiero resaltar un par de ellos en realidad, y quiero resaltar también algunas palabras que son importantes aquí para nuestra meditación. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahora, el apóstol Pedro realmente en esta carta yo creo que se luce en todos estos consejos que nos da, porque nos amplía un poco el panorama de lo que es la vida cristiana. Ahora, como él, un hombre súper experimentado en las cosas del Señor, habiendo caminado con Dios, habiendo visto su ejemplo, ¿no? Y ese ejemplo importante y poderoso para la vida, él tiene muchos consejos que darnos, y justamente en esta carta él puede expresar rápidamente y de manera amplia y precisa qué cosas nosotros necesitamos para poder vivir honrando al Señor. Y pensando justamente en estas cosas, él habla acerca de que todas estas cosas Dios nos ha dado para no caer. Y ¿por qué se expresa de esta manera, ¿no? Porque yo creo que hay tres cosas que se resaltan rápidamente en estos pasajes que acabamos de leer hace un momento.
Él habla acerca del poder de Dios. Verso 3 dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, hablando acerca del poder de Dios. Ahora, el poder de Dios en la vida cristiana, nosotros nos facilita, por lo menos nos ayuda o nos va a abrir el camino hacia tres cosas. Número uno, Dios nos da su poder para poder vivir. Es decir, la fe y la salvación vino a través de Él y realmente, como consecuencia, y esta es la segunda verdad, es que su poder nos sostiene. Es decir, no solamente su poder nos ha salvado, sino que también su poder nos sostiene para poder vivir estas crisis que a veces nos toca vivir en la vida, porque no siempre la vida es una crisis en sí. Sin embargo, su poder ha sido manifestado para darnos la salvación, es decir, darnos la vida eterna, para sostenernos, es decir, nos ha provisto de los recursos que necesitamos, como los que he mencionado hace un momento, y también nos capacita con su poder para vivir vidas íntegras. Es decir, la integridad es importante en la vida cristiana, pero Dios no nos abandona, no nos deja sin recursos, no nos deja sin conocimiento. Más bien, Él nos capacita para poder vivir honrándole realmente a Él. Entonces el apóstol Pedro, cuando menciona estas cosas o cuando las dice aquí, las dice es decir, por la propia experiencia que él ha vivido con el Señor. Ya en el versículo 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahora, estuve pensando un poco en estas promesas porque hay académicos que se debaten un poco en la discusión de cuántas promesas hay en la Biblia. Realmente algunos dicen que hay entre 30.000 y 50.000 promesas que Dios ha dado para cada uno de sus hijos para que se pueda sostener en los momentos donde hay quietud, en los momentos de alegría y también en los momentos de crisis. Es decir, la palabra de Dios es tan poderosa y es tan vital que tú no vas a dar ni un paso en tu vida como cristiano sin reconocer que hay una promesa de Dios para todo lo que tú estás necesitando. Así que cuando hablamos de estas promesas, ¿cuáles promesas decimos? Bueno, están algunas de estas que no puedo mencionar las 50.000 promesas porque tampoco las he podido analizar todas ellas, pero lo cierto es que Dios nos da libertad de dominio contra el pecado. Ahora sabemos que el pecado quiere ejercer control sobre nuestras vidas, pero Dios nos ha dado esa libertad. Y podemos vivir en ese sentido honrando al Señor, siendo conscientes y confesando nuestros pecados. Y así que el pecado no puede dañarnos más cuando vivimos honrando al Señor. Nos ha dado también la gracia suficiente para vivir. Y eso fue lo que vimos la semana pasada en 2 de Corintios, capítulo 12, cuando el apóstol Pablo le lleva al Señor esta petición donde él tiene un aguijón en su carne. Y estas son sus propias palabras. Y Dios le dice: mi gracia es suficiente. Es decir, vivimos bajo la promesa de Dios que la gracia nos va a sostener en medio de toda nuestra experiencia de vida. Una tercera promesa de las cuales Pedro creo que enfoca aquí es victoria sobre Satanás. Es decir, el enemigo de Dios, Satanás, quien lanza sus dardos de fuego, a veces son lanzas de fuego donde causan mucho daño. Nosotros no tenemos que vivir bajo el temor ni bajo la idea de que Él puede atacarnos, sino más bien tenemos que reconocer que nuestra victoria como hijos de Dios es una victoria que es el reflejo de la victoria de Cristo en nuestras vidas. Así que allí estamos nosotros sosteniéndonos. Esto es lo que dice Santiago 4:7, pero también lo cierto es que otra de las promesas es que nosotros, Dios nos ha dado una salida cuando enfrentamos momentos de tentación. Y es decir, en realidad, cuando hablamos de enfrentar la tentación, hablamos de escapar de nuestras tentaciones. No estamos hablando de enfrentarla como valientemente queremos hacer a veces y luego caemos, sino más bien la forma bíblica de enfrentar una tentación es ver la puerta de salida y escapar. Ahora, también sabemos a través de 1 Juan 1:9 que nuestros pecados pueden ser y van a ser perdonados si nosotros los confesamos con sinceridad y de corazón. Entonces, estas son algunas de las promesas. El perdón de pecados. Dios nos ha prometido en Salmo 50, verso 17, que el Señor va a responder nuestras oraciones. Y es cierto, ¿no? A veces estamos pasando momentos un poco complicados o a veces momentos de tristeza por una mala noticia, una mala experiencia, y vamos y nos acercamos al Señor. Entonces sabemos que Dios del otro lado nos está oyendo y Él no es sordo ni ciego a nuestras necesidades, sino más bien Él está atento para ayudarnos en todas las circunstancias y momentos complicados que también podemos estar viviendo. Pero por último, entre esas promesas,
Hay que saber y hay que tener en claro que Dios también nos ha dado el poder para poder vivir y obedecer sus mandamientos. Y yo quiero enfocarme aquí. Mira, Dios nos ha dado la capacidad y Dios nos ha dado el poder para obedecerle en cuanto a su palabra. Y esta es una parte importante aquí en la vida como cristianos, porque tiene que ver mucho con lo que yo quiero compartirles esta mañana. Cuando hablamos acerca de la obediencia. Y a veces creemos, no, bueno, obediencia no es un tema que probablemente en nuestros días nos guste mucho conversar de este asunto porque somos adultos. La mayoría que escucha el mensaje esta mañana es un adulto que ya tiene su propia vida, que seguramente ha generado sus ingresos y quiere vivir su libertad. No quiere vivir bajo el yugo de nadie que le mande, que le diga, que le muestre qué es lo que tiene que hacer. Sin embargo, la obediencia en la vida cristiana se entrelaza mucho con el tema de la fe. La fe y la obediencia van juntos. Y como el tema de la fe y la obediencia van juntos, es necesario hablarlas y reconocer que estas son una parte de la otra. Cuando hablamos nosotros, y este es el tema el cual hemos estado hablando, la fe inquebrantable, realmente una fe inquebrantable no vive independiente de Dios, sino más bien vive dependiente de Dios a través de la obediencia. Es decir, es casi imposible hablar de una fe inquebrantable sin hablar de la obediencia. La obediencia es una pieza muy importante y vital en la vida cristiana. Entonces, en ese caso, cuando nosotros hablamos de cómo es que la fe se relaciona con la obediencia, lo que estamos aquí tratando de decir es que la fe y la obediencia, o mejor dicho, la obediencia consolida nuestra fe. Es decir, la obediencia hace que nuestra fe sea sólida. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Él va a decir en los versos que hemos leído hace un momento, y yo los he subrayado aquí en mi copia de la Biblia, cuando en el verso 5 dice añadid. Y lo que está esperando Pedro del oyente o del lector de la Biblia es que él obedezca. Tenemos que añadir a nuestra fe. Luego va a decir también el verso 8, porque si estas cosas están como evidencia de nuestra fe, vamos a comenzar a crecer y vamos a sostenernos en medio de las crisis que vamos a enfrentar en todas nuestras vidas. Entonces la fe y la obediencia van de la mano, porque la obediencia manifiesta lo que realmente nosotros creemos. La obediencia es una prueba de la fe. Y pensando un poco en esto, tenemos que reconocer que la obediencia es clave para la formación del carácter cristiano y todo el proceso que nos acompaña en nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de obediencia y cómo esta se relaciona con la fe, tenemos que hablar y aceptar que la obediencia es reconocer la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Es decir, es someternos voluntariamente a las expectativas y a los deseos que Dios tiene para nosotros. Cuando hablamos de obediencia, por lo tanto, estamos diciendo que es una persona consciente que decide sujetarse al Señor para vivir honrándole a Él y hacerlo bajo esos principios que se requieren o se necesitan para cada uno de nosotros. Ahora, Dios no es caprichoso. Dios no es egoísta. Cuando hablamos nosotros de obediencia, no estamos diciendo, bueno, hay que obedecer a Dios porque sí, porque no hay ni una razón más, lo cual no es cierto. Y a veces uno puede creer y caer en el error de decir, bueno, es que Dios es egoísta y Dios no me considera a mí, no considera que yo tengo capacidad para tomar mis decisiones. Dios nos muestra a través de su palabra y a través de la misma experiencia que realmente Él está interesado en nuestro bienestar. Dios está interesado en nuestro bienestar. Ese fue el enfoque de la serie pasada que tratamos en el mes de enero. Planes de bien Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando hablamos de la realidad espiritual de reconocer a nuestro Dios y aceptar que tenemos que someternos a su voluntad, es porque realmente Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Sus planes son mejores, su amor es mejor, por lo tanto podemos creerle con toda seguridad. Cuando hablamos de obediencia, por cierto, solamente hay dos condiciones que se relacionan mucho con la obediencia y en cuanto a la persona de nuestro Dios. Hay dos condiciones. Lo primero que Dios espera en cuanto a la obediencia es una obediencia total. Así como tú lo escuchas, es total. Dios no está esperando una obediencia parcial. Realmente Dios espera una obediencia completa. En Mateo capítulo 12, versículo 29, cuando le hacen esta pregunta a Jesús y le está hablando de cuál es el gran mandamiento, Jesús le respondió en el verso 29, el primer mandamiento de todos es,
Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora, este énfasis de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, está diciendo que lo que realmente Dios espera en cuanto a nosotros, para que nuestra fe pueda ser una fe inquebrantable, es que nuestra obediencia tiene que ser total. No puede ser parcial. Y cuando lo hacemos parcial nos encontramos en problemas, en grandes problemas que vamos a tener que vivir o con las consecuencias de esos problemas porque nosotros decidimos no sujetarnos al Señor. Pero es importante reconocer que lo que Dios espera de nosotros es una obediencia total. Eso es lo primero. Lo segundo es que Dios espera una obediencia inmediata. Nosotros aquí en el contexto de nuestra vida decimos, ¿no? Cuando alguien no hace caso, te está paseando. Nosotros realmente no podemos pasear a Dios, no podemos hacerlo esperar según nuestros cambios de humor o cómo nos sentimos. Dios espera una obediencia inmediata. Por ejemplo, este es el caso de Abraham. Y muchas veces por años he pensado, ¿no? ¿Por qué es que Dios habla acerca de Abraham y dice de Abraham que él es el padre de la fe? Bueno, en el versículo 1 al 4 o 1 al 6 de Génesis 12 va a decir lo siguiente. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Mira, este es lo que Dios aparece a Abraham y le dice, mira Abraham, tú vas a tomar a tu esposa, a tu familia y te vas a tener que ir a la tierra donde yo te voy a mostrar. Ya, tienes que salir. Dice en el verso 4, después que Dios dejó de hablar, lo siguiente, y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Mira, yo no sé cuánto tiempo pasó entre lo que Dios le dijo y el accionar de Abraham. Lo cierto es que yo creo personalmente que cuando Dios terminó de hablar, Abraham entró a la casa donde estaba su esposa y le dijo, nos vamos, es tiempo de empacar. Y desarmaron todo. Yo no sé en cuánto tiempo se demoraron para hacer esto. Tomó a su esposa, Abraham, y a sus criados y a su ganado y se fueron en una dirección que no sabían. El día de hoy nosotros cuando queremos ir a un lugar prendemos el GPS si es que no conocemos y sabemos cuánto tiempo vamos a demorar. La fe de Abraham hizo que Abraham tome a su esposa y tome lo suyo en su casa, entre ellos a su sobrino, a Lot, y salieron a un lugar donde ellos no conocían. Entonces por esto es que cuando hablamos de Abraham, Abraham tomó un accionar inmediato. ¿Recuerdas? Hay dos condiciones para la obediencia hacia Dios. Tiene que ser total y tiene que ser inmediato. Y esto es exactamente lo que hizo Abraham. Abraham tomó a su esposa, a su familia y salió en dirección hacia donde Dios le iba mostrando en ese momento de su vida. Él es el padre de nuestra fe porque su accionar, es decir, su obediencia manifestó la fe que él tenía hacia Dios. Otro segundo ejemplo es el caso de Pablo. Cuando Saulo está yendo a perseguir a los hijos de Dios y dice que iba casa por casa sacando a los cristianos, metiéndolos en la cárcel. Llegamos a un momento en que él está camino a Damasco y en ese momento se le aparece Jesús, le habla directamente. Saulo reconoce que esa persona es Jesucristo, es Dios, y él cae rendido, está ciego. Y cuando él recupera la vista, algunos días después, dice en el versículo 20 del capítulo 9, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cuánto tiempo se demoró Pablo en obedecer a Dios? Según este pasaje, su obediencia fue total e inmediata. Porque esto es lo que Dios está esperando de tu parte y de mi parte. Si realmente queremos tener esa fe como estos personajes bíblicos que parecen héroes para nosotros los que vivimos en esta vida, tenemos que ser obedientes y que nuestra obediencia tiene que ser total e inmediata, porque esto hará que nuestra fe se consolide de tal manera que sea inquebrantable. Entonces vamos en dirección de ese caminar con el Señor y yo espero que tú también puedas entender exactamente lo mismo. Otro de estos personajes que obedeció al Señor de una manera total e inmediata fue el apóstol Pedro.
El apóstol Pedro había vivido experiencias increíbles con el Señor, y una de esas experiencias se da cuando él había salió a pescar durante toda la noche. La historia está en Lucas capítulo 5, y cuando él estuvo toda la noche, finalmente salieron al día siguiente. Ahí están remendando y lavando las redes porque no habían pescado nada, y dice que cuando terminó de hablar, Jesús le dijo a Simón Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Escúchame, ¿cuánto tiempo demoró Pedro para obedecer al Señor? La fe de Pedro se evidenció a través de la obediencia, y la obediencia fue inmediata. Y cuando ocurrió de inmediata y de una manera total, el poder de Dios se manifestó en la vida de Pedro. ¿Tú quieres el poder de Dios en tu vida? Entonces la obediencia hacia Dios, hacia su palabra, hacia sus enseñanzas, tiene que ser de manera total y tiene que ser inmediata. Y pensando un poco más, para ahondar un poco más en este tema, y replantear un poco lo que estamos viendo esta mañana, tenemos que preguntarnos cómo es que la fe y la obediencia se consolidan en nuestra vida. Bueno, pensando un poco en esto, tenemos que recordar, no debemos separar una cosa de la otra. La fe y la obediencia siempre van juntos. Esto es algo que tenemos que recordar. Y creo que la mayoría de nosotros sabe cómo funciona o cómo se traslada un tren de un punto a otro. Para que un tren se traslade de una ciudad a otra necesita, o mejor dicho, es imposible que lo haga si es que no tiene rieles. Las rieles son ese camino que le permiten trasladarse y llegar de un punto a otro. La fe y la obediencia trabajan exactamente igual. Una persona de fe es una persona obediente. Una persona de fe es una persona que no tarda en accionar. Y yo recuerdo haber escuchado una vez a un predicador. Él dijo algo que realmente me chocó, porque yo tengo amigos que usan esta frase. Muchas veces he conocido a personas que me dicen: yo soy una persona de fe, o yo vivo por fe. Y curiosamente, la fe no es descansar hasta que por ahí una paloma te traiga comida. Por lo general, la fe nos empuja a tomar una acción. Entonces, la vida de fe es así. Tenemos que reconocer que la fe nos va a empujar, nos va a llevar de la pasividad a la acción. Y yo quiero mostrarte esta mañana 3 resultados inmediatos de cómo es que la fe y la acción se relacionan y tienen que evidenciarse en tu vida también como hijo de Dios en este momento y en este tiempo en el cual estamos viviendo todos nosotros. Lo primero que nosotros vamos a ver, 3 resultados inmediatos. El primero es que la obediencia valida mi fe. La obediencia es como un cartel grande que dice: yo creo que la palabra de Dios es real. Entonces, cuando esto ocurre en nuestras vidas, simplemente esto es una manifestación real de lo que realmente nosotros decimos creer en el fondo de nuestros corazones. Mi fe no solo se va a manifestar a través de mis palabras o a través de ciertas frases evangélicas ya usadas por tantos años, sino más bien mi fe se valida a través de las acciones. Por lo tanto, mi fe, una fe obediente, es una fe activa, no pasiva, es tonificante para el alma porque ejercita y fortalece los músculos de mi fe para formar convicciones reales. Es contagiante porque es vigorosa, es decir, todos quieren tener ese tipo de fe, y genera esperanza porque al final de todo sabemos cómo termina la vida. La vida no termina aquí en este mundo, la vida termina en la eternidad, o con Cristo o fuera realmente de Él. Entonces, mi obediencia valida mi fe, y esto es lo que ocurre cuando la fe y la obediencia se juntan. Hace evidente que lo que realmente yo creo y lo que digo, en lo que digo descansar en cuanto a mi propia vida. Una de las cosas los debates que se generaron siglos atrás es en lo que dice Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2 dice: hermanos míos, ¿de qué provecho si alguno de vosotros, o si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora, la fe, aquí está el debate, ¿no? Dice en el verso 15: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquel asunto en cuanto a lo que es la fe, para Santiago, que era el primer pastor de la iglesia en Jerusalén y el hermano del Señor, que había visto en carne propia cómo Dios obraba a través de su hermano, es que la fe tiene que validar lo que nosotros decimos creer. La fe es una acción, la fe no es pasividad, la fe es energizante, nos mueve a tomar decisiones y creo que debemos descansar en esto. La fe certifica, es decir, la obediencia certifica nuestra fe. Esto fue lo que dijo y esto fue lo que vimos realmente en este tiempo. En Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y porque le creyó, dice, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La fe le hizo accionar, la fe le hizo tomar las mejores decisiones, la fe le hizo obedecer. Por eso es que la fe y la obediencia se relacionan, porque estas validan lo que nosotros decimos creer. Un segundo resultado inmediato entre esa unión entre la fe y la obediencia es que la obediencia me capacita para vivir y perseverar en los tiempos de aflicción. La fe me capacita para vivir en perseverancia en los tiempos donde hay aflicción. En Hebreos capítulo 5, este es uno de los pasajes complicados en la Biblia, hay que leerlo una y otra vez para poder tener una claridad, una certeza de lo que compartimos aquí, pero en Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 9 dice, hablando acerca de Jesucristo, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que cuando hablamos acerca de la obediencia, aquí está el ejemplo de Cristo. Ahora, tenemos que recordar, Cristo es Dios, Él es perfecto. Él realmente no necesitaba aprender absolutamente nada, porque Él ya sabe todas estas cosas. Sin embargo, cuando pensamos en este pasaje, tenemos que también reconocer que a través de ese ejemplo, a través de esos pasos, de esa pauta, Él aprendió, así como en la tentación se pudo identificar con nosotros, Él también aprendió lo mismo por medio de la obediencia y nos mostró el camino para que nosotros también podamos honrar o vivir capacitándonos o capacitados para honrar al Señor. Y, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, este es casi la conclusión del Sermón del Monte. En el capítulo 7, versículos del 24 al 29, dice que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Ese hombre prudente es un hombre obediente, un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero el paso de fe para que este hombre en ese ejemplo pudiese construir una casa sobre la roca fue la obediencia. La prudencia lo llevó a ser un hombre obediente. Y esto es exactamente lo que Dios espera de nosotros. Así que en la unión de la obediencia y la fe, lo que se espera es, o lo que se ve como resultados es que la obediencia valida mi fe. Y lo segundo es que la obediencia me capacita para vivir honrando al Señor. Y acá llegamos a un tercer punto y este es el final para tenerlo claro en nuestra manera de pensar como hijos de Dios. La obediencia manifiesta mi amor por el Señor. Mi obediencia manifiesta mi amor por el Señor. Y pensaba un poco en esto porque Juan 14, verso 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, en este pasaje, guardar no es sinónimo de atesorar. Guardar es sinónimo de obedecer. Lo que está diciendo Jesús es, si tú me amas, tienes que obedecer mis mandamientos. Y por eso es que la obediencia manifiesta mi amor por el Señor. Entonces, cuando nosotros actuamos en fe, actuamos en obediencia. Y la obediencia dice, realmente, Señor, yo siento esto por ti. Yo te adoro, yo te amo, yo te honro, yo te obedezco. En Samuel capítulo 15, y creo que este es un buen ejemplo acerca de lo que Dios espera de nosotros. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los
de estos animales. Entonces, pensando un poco en esto y pensando en la realidad de la obediencia manifiesta mi amor, lo que Dios está diciendo aquí, mira, yo prefiero que me obedezcas más que me sacrifiques o que des una ofrenda en el altar. Dios espera que obedezcamos, porque cuando hablamos de la fe no es que yo vivo por fe y no hago nada. No, eso nunca funciona. Es más, eso no es verdad. La fe lo que hace es movernos a la acción, y esa acción es la obediencia. Así funciona en nuestra vida cristiana y así tiene que funcionar para todo lo que nosotros anhelamos en nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando nosotros no obedecemos al Señor? Y ahora yo te lo explico como padre, ¿no? En mi experiencia como padre que soy. Cuando un hijo no obedece a su padre, en el fondo le dice, o el padre por lo menos puede entender lo siguiente. Cuando el hijo no obedece, el padre entiende que su hijo no le aprecia, no le respeta y no le cree. Finalmente, no le ama. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuando no obedecemos al Señor? Cuando no obedecemos al Señor, lo que estamos comunicando involuntariamente es, Señor, no te quiero, no te respeto, no te creo. Entonces, lamentablemente, nosotros somos los que sufrimos las consecuencias de esto. No te creo, Señor. Y lo que hizo Abraham fue totalmente contrario. Cuando Dios le habló, él dijo, yo te creo, por eso te obedezco. ¿Qué está esperando Dios de nuestras vidas? Muchas veces no alcanzamos, y escúchame, no alcanzamos las promesas de Dios para nosotros por falta de obediencia. Es decir, por nuestra propia desobediencia. Todos pagamos un precio en esa vida, ¿no? Queremos algo, alguna cosa bonita, bueno, hay que pagar un precio. Tenemos el deseo quizás de mejorar en nuestra vida, hay que pagar un precio por un estudio, por la ropa, por la comida, por un alquiler, por una casa, por un auto. Es decir, todos pagamos un precio. Y tenemos que preguntarnos realmente cuál es ese precio. A veces el precio de la obediencia es la aflicción. No siempre es así. Yo he leído mucho acerca de la obediencia y la gente dice, si tú obedeces a Dios, todo te va a ir bien. No siempre es así. A veces obedecer al Señor es ponerte en los mayores aprietos de tu propia vida. Y tenemos que reconocer que esto es parte del accionar de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que en el fondo Dios siempre busca lo mejor. Pero a veces para encontrar lo mejor vamos a tener que padecer. Entonces, es como la figura que yo les presenté la semana pasada cuando hablábamos acerca de cómo es que Dios trabaja en nosotros. Y es como el trabajo de un herrero. Dios toma un metal que representa a nosotros y tiene que golpear, tiene que meter en el fuego, tiene que sacar, tiene que doblar, tiene que cortar para que nuestra fe sea inquebrantable. Pero una fe inquebrantable requiere de la obediencia. Si no somos obedientes, entonces no vamos a crecer en nuestra fe. Y es necesario todo esto para poder vivir honrando al Señor y también que en nuestra propia vida veamos todo ese fruto del cual mencionamos esta mañana. Hay momentos que obedecer a Dios va a ser meternos en una crisis. Daniel capítulo 3 habla acerca de 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos en los nombres babilonios, pero sabemos que ellos se llamaban Ananías, Azarías y Misael. Estos 3 jóvenes fueron expuestos ante el rey porque decidieron ellos no adorar a la imagen que este rey había hecho de sí mismo. Entonces, en medio de esta crisis, ellos fueron aventados a un horno de fuego, calentado, dice, hasta 7 veces, tanto así que los soldados al momento de tirarlos, estos murieron en el acto, pero Dios supo preservar sus vidas. Ahora, lo interesante es cuando ellos tienen esta conversación con el rey y este rey está súper enojado, está molesto y ellos dicen en el verso
14, del verso 16 del capítulo 3. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos a este asunto. ¿Cuál asunto? De la obediencia hacia la imagen y la adoración. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Esto es un acto de fe. Dice, mira, nuestro Dios puede librarnos de esta crisis en la que nos estamos metiendo por obedecerle. Es más, Dios nos va a librar de ese asunto. Y sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que tú has levantado. Y esto es un accionar, realmente esto es una convicción muy profunda. Estas convicciones profundas no vienen de la nada, estas acciones profundas se van formando a través de la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia es una muestra de nuestra fe. La obediencia consolida nuestra fe. Yo recuerdo una mañana estaba en la iglesia y llegó un pastor a predicar a nuestra congregación. Y cuando él llegó a nuestra congregación, él habló acerca de las promesas de Dios. Y yo recuerdo que él hizo esta ilustración. Él dijo, mira, las promesas de Dios es como esos almacenes gigantes que hay y donde Dios para cada uno de sus hijos ya tiene promesas. Tiene almacenes de promesas, ¿no? Está lleno de promesas. Entonces, cuando nosotros somos obedientes a Dios, Dios saca una promesa y te la da. Entonces tú vives feliz porque estás recibiendo ese regalo de Dios y de repente otro paso de obediencia, otra promesa, otra bendición para tu vida. A veces nosotros no recibimos la bendición en nuestra vida por falta de obediencia. Si no entendemos que la fe se relaciona con la obediencia, entonces lamentablemente nuestro almacén va a estar lleno de estas promesas de bendición para nosotros, pero no van a llegar a nuestras vidas porque nosotros no hemos aún decidido someternos a la autoridad de nuestro Señor para gozar de esas bendiciones. Y realmente mi deseo para ti es que puedas comprender, si tú quieres tener una fe inquebrantable, una fe que es sólida, una fe que sabes soportar los momentos difíciles, tienes que aprender a obedecer al Señor. Tienes que renunciar a ti mismo y dejar que el Señor pues empiece a guiar tu propia vida. Juan 14:15, Jesús dijo, si me amáis, obedece mis mandamientos. Ese es mi deseo como pastor esta mañana para ti, esperando que Dios te ayude. ¿Quieres tener una fe inquebrantable? Tienes que someterte a la autoridad de nuestro Dios. Gracias por compartir este tiempo con nosotros esta mañana. Espero que tú puedas, así como Pedro dijo, añadir a nuestra fe y virtud, tú puedas añadir a tu fe obediencia. Que el Señor te bendiga. Nos vemos. Hasta luego.